Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las fracciones y vamos a hablar operaciones, ejemplos y demás cosas. Pero primeramente hay que saber los nombres de una fracción, precisamente. Primero está el nominador, que son las partes que son tomadas del entero, y el denominador, que son las partes a dividir. Un ejemplo es esta pizza, que esta pizza es un entero precisamente, pero el dato es que esta pizza fue cortada en 8 pedazos. En esos 8 pedazos yo me comí 6 pedazos. Entonces, de 6 pedazos, de 8, precisamente, de 8 pedazos yo me comí 6. Entonces sería 6 octavos. Entonces ahí estaría el ejemplo número 1. Pero antes de llegar a más operaciones, primero hay que saber que esta fracción se puede simplificar. ¿Y qué es simplificar? Bueno, la simplificación es llevar una fracción al punto más mínimo, porque igual va a ser lo mismo, a decir, ¿verdad? Un ejemplo, esta fracción se llevó a 3 cuartos, porque es la mitad. Bueno, la mitad de 6, 3. Y la mitad de 8, 4. Es lo mismo decir me comí 6 octavos de una pizza a decir me comí 3 cuartos de una pizza, porque va a ser lo mismo. Entonces vamos con la suma de fracciones y espero que lo entiendan. Y bueno, empezamos con la suma y resta de fracciones con mismo denominador. Y bueno, con mismo denominador va a ser mucho más sencillo. Entonces empecemos a aplicar. Entonces, 3 quintos más 2 quintos, copiamos solo la base y sumamos el nominador, que son 3 y 2. 3 más 2, 5. Entonces quedarían 5 quintos que se pueden simplificar a un entero. Entonces, esa es la respuesta final. Entonces, vamos con la resta, que es un poco más de lo mismo, porque está también con un mismo denominador. Entonces, 6 tercios menos 4 tercios, copiamos la base que es 3, entonces restamos solo los nominadores. Entonces, 6 menos 4, 2. Entonces, quedarían 2 tercios. Entonces, vamos con la multiplicación y división del mismo denominador y vamos. Va, entonces vamos con la multiplicación y división con distinto denominador, con el mismo denominador, perdón. El único rollo es que va a ser lo mismo con distinto o con igual denominador. Es la única diferencia. Y vamos a explicar estas operaciones. El primero es 2 cuartos multiplicado 3 cuartos. Como la multiplicación se multiplica en línea recta. Entonces, 4 por 4, 16 y 2 por 3 son 6, quedarían 6 dieciseisavos. ¿Se puede simplificar? Sí, pero en esta cuestión dejámoslo en esa fracción y expliquémoslo en la segunda operación, que es la división con igual denominador. Entonces, el único rollo que se pueden usar distintas técnicas en esta división, pero yo agarré la técnica de los extremos. ¿Y cuál es esa técnica? De agarrar el extremo de 8 y 5 y 5 y 3 como una X. Entonces agarramos los extremos. 8 por 5 son 40 y 5 por 3 son 15. Entonces, ¿se puede simplificar? Sí, en esta ocasión sí simplificaremos. Y es no tiene mitad ni 15, pero sí tiene mitad 40. Entonces, ¿cuál agarramos? Entonces agarramos quinta, dividámoslo a 5. 5 dividido 40 son 8 y 15 dividido 5 son 3. Entonces quedaría 3 tercios, perdón. Entonces,
También vamos a explicar la suma de distinto denominador porque no es lo mismo con mismo denominador. Esto hay que tener mucho en cuenta. Y bueno, vamos a empezar. Esta vez vamos a empezar con 2 quintos más 3 cuartos. Entonces voy a usar la técnica de la carita feliz para resolver el problema más fácil. Entonces, 5 por 4 son 20. Son multiplicación de denominadores, entonces se queda como denominador. Entonces, para hacer los números de arriba, hay que multiplicar 5 por 3, 15 y 2 por 4, 8. Entonces, sumamos esa suma que es 8 más 15 y nos darían 23. Y copiamos solo el denominador, perdón. Entonces, nos quedaría la fracción de 23 veinteavos, podría ser. Entonces sigamos con la resta y terminamos con el tema. Y bueno, vamos con el último que es la resta de fracciones con distinto denominador. Empecemos con lo que es 2 tercios menos 3 cuartos. Y en este caso también vamos a usar la carita feliz. 3 por 4 son 12 y 2 por, eh, 2 por 4 son 8. Y 3 por 3 son 9. Entonces restemos 8 menos 9, que ya menos 1. Y 12 lo copiamos. Entonces, como quedó una resta aquí, solo copiamos como negativa la fracción. Y entonces sería todo eso, pero nos faltaría un montón. Pero hasta aquí quedó el tiempo del video. Entonces, muchas gracias y vamos con otro tema. El día de hoy vamos a explicar el despeje de ecuaciones y cuál es el respectivo motivo por qué existe. Bueno, el despeje de ecuaciones existe para encontrar algún número o algún dato que nosotros no sepamos. Entonces tendríamos que despejar para encontrar la respectiva operación que se tiene que hacer para encontrar ese respectivo número. Habitualmente se puede representar con X o con cualquier algún dato que nosotros no sepamos o un símbolo. Un ejemplo T, A, cualquier letra que nosotros no sepamos el verdadero valor de ese número. Un ejemplo muy habitual es que hay una operación sobre que un automóvil va a cierta velocidad en cierta aceleración y tenemos que encontrar el tiempo respectivamente. Entonces, ahí es donde se usa el despeje de ecuaciones. Entonces, empecemos con esta operación que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, tenemos que encontrar o despejar solo tiempo. Entonces, empecemos llevando esta velocidad inicial al otro lado, pero el único pendiente es que tenemos que volverlo al signo contrario. Entonces, velocidad final es positivo, entonces está sumándolo. Entonces, porque ahí está sumando A por más velocidad inicial, entonces sumamos velocidad inicial, lo volvemos aquí en forma de resta. Entonces quedaría velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Entonces, queremos despejar tiempo, queremos que esté solito. Entonces, esta A, como está multiplicando por tiempo, lo volvemos a esta operación en forma de división, porque lo estaba multiplicando y el contrario de multiplicación es división. Entonces, ya despejamos T, T es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Entonces ahí va un ejemplo del despeje de ecuaciones para encontrar el dato que nosotros queremos.
Aquí mejor vamos con un despeje muy sencillo, que es x más 10 es igual a 15. Solo con ver esa operación algunos ya sabrán cuál será el resultado, pero para despejar y saber cuál va a ser el número que es x, pasemos con esta operación. Este 10, como podrán ver, lo vamos a pasar a negativo para saber cuál es el número que es x. Entonces restamos 15 menos 10 y nos dará un total de 5. Entonces x es igual a 5 para saber qué es el resultado. Y comprobemos 5 más 10, 15. Entonces está bien la operación. Aquí está otro ejemplo del despeje de ecuaciones, pero en resta. Entonces, x menos 9 nos darán 12. Entonces, como ese 9 está restando a la x, lo volvemos, pero en forma de suma, porque es el contrario de la resta. Entonces 12 más 9 serían 21. Entonces, vamos a comprobar si la x es igual a 21. Entonces, como podemos ver, sustituimos el 21 por la x, entonces nos dará 21 menos 9, nos dará 12. Entonces, sí es cierta ese despeje. Y como último ejemplo, vamos a agarrar esta división, o podría ser fracción, que nos dará este número que es 7. Entonces, x dividido 2 es igual a 7. Entonces, para saber el, el número que tenemos que encontrar, que es x, volvemos este 2 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado, que significa que lo estaríamos multiplicando. Entonces, 7 por 2 nos dará 14. Entonces, x es igual a 14 y, y vamos a comprobar si 14 dividido 2 nos dará 7. Entonces, es la respuesta correcta. Entonces, nos vamos a otro tema y ya terminamos con despeje de ecuaciones. Buenas, el día de hoy vamos a hablar las sucesiones. Las sucesiones son una secuencia que va ordenadamente. Esto podría ser del menor al mayor o también del mayor al menor. Entonces, vamos acá con unos ejemplos y por aquí va de 3, 6, 9 y 12. Tenemos que encontrar el responsable de que esté dando esa sucesión. Entonces, podríamos ver que es una suma o una resta, tal vez una multiplicación, pero miremos bien. Ese 3 se vuelve a 6 y ese 6 se vuelve a 9. ¿Por medio de qué? Entonces sería de suma, porque está sumando el 3 por medio de un número. ¿Y ese número cuál es? Bueno, es el 3, porque 3 más 3 son 6. 6 más 3 son 9. Y 12 más 3 serían 15. Entonces sería el primer ejemplo que va aumentando 3 veces el número base. Bueno, empecemos con esta primera operación, que es una sucesión que es 14, después 98, después 105 y después 735. Y dirías, wow, qué difícil sucesión, ¿cómo puedo averiguar cuál es el número indicado? Es por eso que vamos a usar despeje y vamos a despejar el 14 con 98, pero es simplemente, ¿vas a hacer una suma? No, vamos a hacer primeramente una multiplicación. Entonces, despejamos primeramente 14 por x. Cuando un número está pegado, significa es multiplicación. Entonces, 14 por x es igual a 98. Entonces, ese 14, como está multiplicando a la x, la volvemos para este lado y nos daría 98 dividido 14, que es igual a 7.
Entonces ya encontramos nuestra primer sucesión, que es 7. Entonces busquemos el otro para encontrar 105, que esta vez sí vamos a usar una suma. Entonces comprobemos si x más 98 nos dará 105. Entonces para encontrar x, ese 98 lo pasamos a resta. Y como podrán ver acá, lo restamos. Entonces 5 más 8 no se puede. Entonces que el 1 le preste al 0, que le preste al 5. Entonces 15 menos 8, 7. Este 0 que lo convirtieron a 10 se convirtió en 9. Entonces 9 menos 9 sería 0. Entonces sería la respuesta 7. Entonces así quedaría la sucesión ordenadamente. Primeramente el 14 multiplicándolo por 7 y después sumándolo por 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto de NA y A? Entonces, ahorita se lo explico. N significa la sucesión, o sea, por dónde es el lugar. Entonces estamos hablando que es igual a 3. Entonces, la tercera posición es 105. Entonces estamos hablando de 105. Entonces, ¿qué significa A? A significa el entero que estamos hablando, o el número en específico. Es un número que se puede desconocer, pero ya sabemos de cuál estamos hablando. Entonces, no sería muy fácil. Entonces seríamos menos 1, que sería la posición número 2, porque le está restando un número. Entonces menos 2 menos n, que sería este. Entonces, porque n es igual a 3. Entonces, n menos 1 es igual a 2. Entonces sería acá. Entonces, a menos 1 es sumándolo a 7 para llegar al respectivo lugar, que es este. Entonces, el segundo ejemplo es este, que es a menos 2, que está hablando de la posición. Entonces, 3 menos 2 es igual a 1, entonces están hablando de este número en específico, que es multiplicándose por 7, entonces llevándolo a la segunda posición. Entonces, ahí estarían los ejemplos y nos vamos con otra clase. Buenas, el día de hoy voy a explicar qué son las potencias. Las potencias son el aumento de la cantidad de veces del número base. Un ejemplo es este, que es 2 elevado al cubo, que este numerito se llama exponente. Entonces, esta potencia es igual a 2 por 2. Entonces, este teorema y todas estas operaciones nos van a servir mucho para convertirla a una operación más sencilla. El primer ejemplo es este, 2 por 3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo queremos convertir en esta operación sin el paréntesis? Bueno, el teorema número 1 nos va a ayudar a eso. Entonces, A y B potenciado a la n es igual a n por bn. Entonces sería así, que 2 lo convirtiéramos acá, pero potenciándole a la 2, multiplicando el 3 que está acá, potenciándolo con el 2. Entonces ahí tendríamos nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es 2 tercios elevado a la 2. Para convertirlo sin el paréntesis, vamos a utilizar el segundo operación que nos brinda esta ocasión. Entonces, convertimos a este 2 elevado a la 2 y el 3 acompañado con el 2. Entonces, como podrá ver, ya hicimos el segundo ejemplo y ahorita vamos con otros. Bueno, este es otro ejemplo de esta ocasión es suma de potencias, que tiene la misma base
pero diferente exponente. Entonces convertimos acá y utilizamos este teorema. Entonces copiamos solo la base y sumamos los exponentes, que son 2 y 5. Entonces 2 más 5 sería, copiamos el exponente y sería 7 elevado a la 7. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo. Bueno, ahorita este ejemplo es potencias de fracciones, podría decirse. Entonces lo que se hace aquí es lo que vamos a aplicar ese teorema. Entonces, primero copiamos la base, pero en este caso tenemos que restar el denominador, que como podemos ver es 2. Entonces 6 menos 2 nos darían, copiamos la base y restamos exponentes. Entonces 6 menos 2 nos dará 6 al elevado 4. Bueno, ahora nos toca esta siguiente operación, que es 3 elevado al cuadrado elevado a la 3. Entonces lo que se hace es usar este teorema. ¿Y cuál es este teorema? Es multiplicar los exponentes. Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3 nos daría un total de 3 a la 6. Entonces ya tendríamos otro teorema explicado. Bueno, en esta ocasión, en esta operación es 3 con un exponente negativo. Entonces, para volverlo positivo, utilizaríamos este teorema, que lo que dice es que invertimos el exponente y lo volvemos a positivo. Entonces ahí tendríamos otro onda y ya. Y como último, es esta operación que todo número elevado a 0 nos va a dar 1. Cualquier número posible nos va a dar 1 si está potenciado a la 0, porque está explicado acá. Y bueno, eso es todo y yo me despido. Adiós. El día de hoy les voy a explicar las raíces. Y bueno, como el anterior dije que la potencia era aumentar, en este caso es de reducir. Y un ejemplo es raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque las mismas bases es aumentar y nos dará 16. Entonces, vamos a ver algunos teoremas para que nos ayuden en unas operaciones que tal vez nos harán difíciles, y vamos con ello. Y bueno, como primer ejemplo tenemos esta raíz, que lo inusual es que hay una multiplicación dentro de la raíz. Entonces esto se puede llevar en varias raíces. ¿A qué me refiero a eso? Entonces, llevamos como el 3, una raíz simple multiplicada por otra raíz, que es 2. Y así sería el primer teorema que estoy explicando. Y bueno, este segundo ejemplo, vamos a convertir esta división, a convertirlo bueno, poner dos raíces dentro de esta operación. ¿Y a qué me refiero? Entonces ponemos junto al nominador 2 y a la par del denominador el 5, así haciendo posible esta operación y completando ya la segunda operación. Bueno, y en el tercer ejemplo, que es este, acá hay una potencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una potencia dentro de una raíz cuadrada. Lo que se hace habitualmente es dividir entre exponentes. Entonces sería 16
dentro de 4. Entonces el resultado sería de 16 dentro de 4, sería un total de 4. Entonces ahí tendríamos el resultado que es 2 elevado a la 4. Entonces ahí tendríamos nuestro tercer ejemplo de radicales. Y como último ejemplo vamos a tomar esta operación que son dos raíces una tras de otra. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Fácilmente vamos a tomar el cuarto teorema, que es igual a las dos raíces se multiplican, entonces este sería 3 y como no representa nada este, es 2 porque es raíz cuadrada. Entonces sería 3 por 2, raíz cuadrada de 9. Entonces 3 por 2 serían 6. Y bueno, no sé si este es 6. Ahí está. Este sería el resultado y espero que les haya gustado. Bueno, vámonos con otro tema. Buenas, mi nombre es Diego López y el día de hoy les voy a eh, explicarles qué es el conjunto de agrupación de elementos. Entonces, empecemos con lo más básico y qué significan todas estas palabras. Primero es la unión. La unión es la suma de los dos conjuntos uniéndose en uno solo. Y el signo de la unión es solo una U. Después viene la intersección, que la intersección es la igualdad de los dos conjuntos y que tienen de parecido. Entonces, esta intersección se puede simbolizar con esta letra. Después viene la diferencia, que la diferencia es eso, la diferencia de los dos conjuntos que tienen de diferente. Y se suele el símbolo de cese, que es la diferencia de un conjunto a otro, a diferencia de la diferencia simétrica, que es lo que no tienen igual los dos conjuntos y se suele simbolizar con un triángulo. Entonces, y también tenemos estos dos conjuntos que el primero es el conjunto vacío, que significa que no hay ninguna palabra o signo o número que esté en este conjunto, que es la nada. Precisamente se puede simbolizar como precisamente que no está ningún número ahí. O también se podría poner un cero con unas rayitas simbolizando que no hay nada. También está el conjunto unitario, que este conjunto es muy fácil, que significa que solo hay un símbolo o un número. En este caso, el ejemplo es solo número 1. Y ahorita vamos con las operaciones. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo que son dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está proporcionado por 2, 4, 8 y 10 y el conjunto B que está por 2, 3, 4 y 5. Entonces, primero vamos a hacer la primera operación que es A unión B y como dije anteriormente es la unión de los dos conjuntos. Entonces, la respuesta sería 2, 3, 4, 5, 8 y 10. Sería el resultado de nuestra operación porque estamos uniendo todos los dos conjuntos y no repetimos números porque sería lo mismo. Entonces vamos con la otra operación que es A intersección B, que es lo que tienen igual estos dos conjuntos. Entonces, lo que tienen igual la A con el B, como podrán ver, es este 2 y este 4. Entonces, apuntémoslo, que es este 2
y este 4. Entonces ya tendríamos nuestras dos operaciones ya hechas. Entonces vamos con las otras dos para explicarles. Entonces aquí tenemos nuestras otras dos operaciones, que es A diferencia B, o entonces A menos B, podría decir. Entonces, esto significa que el B está restando el A. Entonces vamos a ver qué tiene de igual estos dos conjuntos. Entonces, le restamos, que es este conjunto que le resta a este. Entonces, los únicos dos que serían iguales serían 2 y 4. Entonces, le restamos estos dos números a estos dos juntos, a estos dos otros. Entonces, sería en total 8 y 10. Porque estos dos únicos números no tienen ningún parecido al otro conjunto. Entonces, A menos B significa que es 2,10. Entonces, el último, que es la diferencia simétrica, que es A y B, entonces es lo que no tienen igual. Entonces, viendo estos dos, los que no tienen iguales, no tienen nada en común, es el 3, el 5, el 8 y el 10. Entonces apuntamos en nuestro cuaderno una hoja, el 3, el 5, el 8 y el 10. Entonces ahí tendríamos nuestras otras dos operaciones, y también tenemos que graficarlo. Entonces miremos una gráfica al respecto. Entonces así tendríamos graficadas nuestros dos conjuntos, que aquí, como podrá ver, aquí es la unión del conjunto A y el conjunto B. Y estas serían las más fáciles, que esta es la unión, que es todo esto junto y sumado. El conjunto, que es la diferencia, que la diferencia es lo que tiene esto. Entonces se borra toda la B. Entonces, como dije antes, 8 y 10. La intersección es lo que tiene de igual, que es el 2 y el 4. Y la diferencia simétrica, lo que no tiene igual. O sea, son estos dos números, el 8, el 10 y el 3 y el 5. Entonces sería esa explicación, y muchas gracias. Entonces nos vamos a otro tema. Buenos días, el día de hoy voy a explicar qué es la razón geométrica, aritmética e equicociente. Pero primero tendría que explicar qué es la razón en primer lugar. La razón tiene relación con dos números, y estos dos números tienen que representar dos cantidades. Un ejemplo, 2 sextos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la razón. Y es una pregunta. Las edades de Juan y Alex están en relación de 5 novenos, y la suma de ellas es 84. ¿Qué edad tiene Juan? Bueno, para responder esto, primero hay que saber que nos va a ayudar esto, que es la constante. Y tenemos que saber cuál es la constante. Entonces, nos va. Vamos a hacerlo porque dice la suma de ellas. Entonces sumamos 5 más 9 con la constante, que no es el número verdadero. Nos darán la edad juntas de los dos, de Juan y Alex. Entonces sumamos las constantes, que 5 más 9 nos dará 14, copiamos con la constante y nos dará 84. Entonces, como aprendimos, como les enseñé hace poco, vamos a pasar este 14 al otro lado. Entonces, 14 dividido 84 nos dará un total de 6. Entonces, ahí estamos. Entonces ya encontramos la constante, que es 6. Entonces, ¿qué nos podrá ayudar a ese 6? Bueno,
nos ayudará a encontrar las edades de los las respectivas personas que están hablando. Entonces queremos saber la edad de Juan y tal vez encontraremos también la de Alex, pero primero lo esencial es Juan. Entonces Juan tiene relación de 5, entonces lo multiplicamos con la constante, porque hace poco, como vieron, tenemos que multiplicar con la constante para obtener la respectiva suma, que es 84. Entonces 5 por 6 son 30 y 9 por 6 son 54. Entonces miremos si es verdadero lo que dice. Entonces la suma de ellas nos dará 84. Comprobemos. 30 más 54, 4, 5 más 3, 8. Entonces es correcta la pregunta, que Juan tiene 30 años. Y bueno, vamos a ver lo primero, que es la razón geométrica, que es la comparación de dos cantidades para obtener un resultado fijo de cuántas veces una puede con la otra. Entonces empecemos con un ejemplo sencillo. Bueno, y como primer ejemplo tenemos de hallar la razón geométrica entre 33 y vamos a usar la división. Entonces 30 dividido 10 nos dará la razón, que es 3. Entonces ese es el resultado de, bueno, hallamos la razón geométrica. Y bueno, ahorita nos vamos con la razón aritmética, que es la comparación de dos cantidades, pero lo que le trae a esta y lo que diferente tiene es que va a partir de la sustracción o la resta, perdón. Y bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo de la razón aritmética. La razón geométrica de dos números es 4 séptimos y su razón aritmética es 45. Hallar el número menor de los dos números. Ya nos están dando los dos números y la razón aritmética, que es 45. Entonces, A y B es igual a esto. Entonces vamos a buscar la constante. La constante es 7 menos 7K, que es la constante, nos dará un total de 45. Entonces, restamos 7 menos 4 menos 7 son menos 3K. Entonces, aquí estamos 45. Esos 45, perdón, me equivoqué. El que estaba restando era el 4. Entonces, sigamos prosiguiendo, que igual nos dará 3. Entonces, este 3 está multiplicando con la constante. Entonces, lo volvemos al otro lado dividiéndolo. Y 3 por 45 nos dará una constante de 15. Entonces, y bueno, vamos a comprobar si es cierto. Y ya que tenemos la constante, vamos a encontrar los dos números y la relación que tienen estos. 4 por la constante, que es 4 por 15, sería 4 por 5, 20, llevo 2. 4 por 1, 4. Más 2 son 60. Entonces, 7 por 5, 35, llevo 3. 7 por 1, 7. Más 3, 30 y... No, 105 era, perdón, era 105, ya lo arreglé. Entonces, sería así, y como ya encontramos el menor, hallamos el menor de los números, de los dos, es 60. Entonces ahí estaría. También vamos con el equicociente, perdón. Y bueno, la razón equicociente. Aquí estamos en el último. La razón equicociente es igual a que las dos razones tengan igual resultado y que sean completamente igual. Un ejemplo es este, que es de los extremos, que es
este por este y este por este. Vamos a ver si concuerdan, si es una razón equicociente. 5 por 9 nos dan 45 y 15 por 3 nos dan 45. 3 por 5, 15, llevo una, 3 por 1, 3, más 1, 45. Entonces ahí serían las tres razones. Obviamente hay muchos más ejemplos, pero como que ya no hay tiempo y muchas gracias por su atención.